polarizadas. ¿Qué es lo que está pasando en Occidente? Es una polarización por la pérdida del sentido cultural y trascendente de la civilización. Y eso es lo que pasó con Roma. Roma no cayó por la cuestión de los bárbaros, Roma cayó por una desmoralización dentro de la sociedad romana. Ya no era la República Romana que mandaba en sus expediciones propietarios, cultivadores, es decir, ciudadanos propiamente. Ya cuando el imperio se extiende, va a ser mercenarios. Y cuando voltan a Roma, esos mercenarios no tienen empleo, esos mercenarios no tienen una actividad productiva, y ahí empieza el colapso interno de Roma. Y después fue un soplido de los bárbaros, digo, fueron bárbaros mismo, pero esa civilización cayó por dentro, ¿no? Y dices tú, ¿y cómo una civilización de esta naturaleza, cuando uno va, por ejemplo, al foro en Roma, ¿no? Y ve todo aquello en un museo fantástico de construcción romana, es decir, cómo esta civilización colapsó? Colapsó por la falta de cultura, colapsó por la falta de trascendencia de esos ciudadanos. Si no había más que el sentido de identidad romano degenerado, igual que hoy estamos viendo con las agendas LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante que lo estemos analizando, porque eso es lo que va a pasar, y el continente, los gobiernos no perciben lo frágil que es como una cáscara de ovo. Le van a aplastar, esos gobiernos van a caer, porque no representan en verdad los valores. Son una visión, por ejemplo, de Petro, ¿no? De Gustavo Petro, totalmente, ¿cómo podemos? Intelectualizado, ¿no? Es un hombre preparado, sí, intelectualizado en esta visión identitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Con una inclinación de destruir la estructura de defensa de Colombia, de la policía de Colombia, que es muy importante. No hay una institución en el continente como la policía colombiana, en términos de que no es apenas una policía, tal es una policía de combate, es decir, que ha combatido el narcotráfico, ¿no? Por muito tiempo. Só fazer um adendo aqui para o pessoal se situar do que é a Polícia Nacional da Colômbia. A Polícia Nacional da Colômbia, até pouco tempo atrás, eu não sei como é que está agora, ela tinha a maior frota de aeronaves Black Hawk da América do Sul. É quase um exército aquilo ali. Eles tinham acho que 70 Black Hawks. A Polícia Nacional da Colômbia é uma força poderosíssima. Então isso que o professor está falando aí faz sentido. O Petro destruir a Polícia Nacional da Colômbia é quase como que ele destruiu uma força armada. Desculpa, professor. Vamos dar o like aí, pessoal. O professor está contigo. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo y lo que yo temo en la cuestión de Brasil es que se retome una segunda fase de aquello que ya denunciamos en el libro O complot para aniquilar las Fuerzas Armadas y las Naciones de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque, bueno, Petro llegó y descabezó el liderazgo de la policía, no destruyó la Policía Nacional, más el liderazgo, es decir, mandó un mensaje. Entonces, eso está muy frágil, una institución está enraigada en la sociedad. Son las que combatieron las milicias, los que combatieron tanto de los milicianos como las FARC, ¿no? El narcoterrorismo. Entonces, es de un nivel diferente. Entonces, ellos están jugando con el apoyo internacional, es decir, que Biden apoye la política de drogas, ¿no? De legalizar drogas, hablando de las mudanzas climáticas de una forma hasta poética, pero de mal gusto, ¿no? Medio brega, ¿no? Es decir, ese nivel de cultura que tiene Petro. Entonces, eso va a tener cambio, ¿no? Temo, ¿me entiendes? Que se vaya a tratar de intentar una segunda ola contra las Fuerzas Armadas en Brasil, ¿no? La primera la empezó Fernando Henrique Cardoso, el contingenciamiento de verbas, estas cuestiones de
comparar la necesidad de equipo militar con la falta de presupuesto en educación o en cultura. Es decir, este juego, ¿no?, de manipulación para debilitar la capacidad de defensa del país, siendo las Fuerzas Armadas la institución de mayor credibilidad en el país, por mucho, ¿no? Por mucho. Entonces, obviamente que va a haber la intención de debilitar eso, ¿no? Y eso es lo que yo veo, podemos decir, lo que podemos trazar en el asunto de lo que está pasando con los gobiernos de América del Sur. Es decir, este fenómeno que, bueno, a raíz de lo de la caída de Pedro, ¿no? ¿Cómo se llama? Pedro Castillo. ¿Qué podemos decir más de eso? Miren, el golpe lo dio el Congreso. Él se desesperó, salió ahogado, estaba ahogado, y no tuvo experiencia de simplemente dejar que el golpe aconteciera, ya que no podía hacer nada. No llamó a la población en su apoyo, a pesar de que ahora está habiendo movilizaciones en el interior, ¿no? Hay movilizaciones en que no se conforman con el Congreso, ¿no? Entonces, y no van a querer llamar a elecciones, porque puede venir otro fenómeno popular. Y ellos no quieren eso. Es decir, la estructura, las corporaciones que están en el Congreso peruano, especialmente los grupos oligarcas limeños, urbanos, es decir, que han tenido privilegios, no solamente de décadas, yo digo, son los privilegios de oligarquías que están ahí que usan derecha, izquierda, es decir, que se mueven indistintamente. Entonces, eso es, ¿no? Es decir, es una pena, un personaje así en realidad no tenía preparo, era una persona, es decir, despreparada, ¿no? En extremo, que alimentó una esperanza del pueblo del interior, ¿no? Pero lo que estamos viendo, mire, esto es una cosa que tenemos también que observar. Hay una división en la sociedad entre las urbes y el interior, y eso está pasando en Brasil también. Es decir, la respuesta del interior, que no se conforma con lo que está pasando, podemos decir, en las instituciones políticas, ¿no? En todo el continente. No, no estamos hablando aquí solamente de Perú, es en Argentina, es en Chile, es en Colombia, es en Ecuador. Vean la situación de Ecuador. Entonces tenemos una crisis que va necesariamente a desembocar en una grande reforma. Va a ser la oportunidad, porque esto está inscrito dentro de un cuadro mayor. Aquí no hay reloj de América Latina. Hay características, el reloj tiene ciertos diseños, pero el reloj que estamos viviendo ahorita está sincronizado a los eventos mundiales. La globalización está cayendo, la crisis económica viene. Ahí están incluso diciendo el principal Dimon, ¿no? El principal gerente del banco, del Morgan, del JP Morgan, ¿no? Y Citibank, diciendo que no está resuelto, que vamos a un proceso de una recesión el próximo año. Tienes una crisis en Europa, ¿no? Dentro de la estructura de la OTAN, hay una crisis y está creciendo, eso es lo que el coronel MacGregor estaba diciendo, ¿no? Es decir, está creciendo una posición en la OTAN que va a acercar, va a alejar a Europa de los Estados Unidos y la va a acercar hacia Rusia, ¿no? Eso es lo que dice el coronel MacGregor, ¿no? Esta semana en un comentario. Entonces, estas crisis en el continente, incluyendo Brasil, no puedes divorciarla de lo que va a venir en la escena internacional. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de este problema en
en Perú me llamó mucho la atención la posición diplomática de Rusia, diciendo que se respeten las transiciones, etcétera, etcétera, que yo creo que implica que había ciertos acuerdos, especialmente con China, en relación a estas obras de infraestructura en Perú. No sabemos, pero por la forma en que abordó la diplomacia rusa el cambio del presidente peruano, da una exactamente de que no sabemos, es decir, de algún tipo de acuerdo que evidentemente China tiene interés por la importancia mineral que tiene Perú. Y yo no sé si los Estados Unidos tienen su mano, seguramente, porque están desesperados en relación a que a China está teniendo un desarrollo muy importante de influencia en África, en el Oriente Medio. Ahorita el presidente Xi está en Arabia Saudita. Arabia Saudita está mirando hacia China, hacia el BRICS, no está mirando más hacia Occidente. Turquía, con todas sus ambigüedades de Erdogan, está mirando también hacia el BRICS. Egipto, ¿no?, está mirando hacia el BRICS, está entrando ahora al banco de los BRICS, ¿no? Egipto, eso se anunció hoy. Entonces, aquí el continente es lo que le resta a los Estados Unidos, Europa, al nuevo atlanticismo, de poder controlar el continente y sus recursos naturales en función de la permanencia de poder hegemónico en el eje angloamericano, porque ni siquiera yo diría euroatlántico. Europa está perdiendo con la guerra de Ucrania. Europa está perdiendo con las sanciones contra Rusia. Entonces el hemisferio occidental vira un elemento crucial, y eso es lo que está en juego. No es apenas fuerzas interiores del continente o fuerzas políticas interiores. Aquí hay un juego mayor, que es quién va a controlar los recursos naturales de Amazonia, los recursos naturales en la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir que considerar en relación a estas crisis. No sabemos mucha cosa porque hay cosas que acontecen que no están ainda muy claras.